Nos parece muy importante mencionar que el siguiente texto no se basa en ninguna investigación histórica ni contiene datos que puedan comprobarse, simplemente está basado en ideas que se han presentado mediante la tradición popular. La única finalidad de este video es la de entretener. De los grandes misterios del Nuevo Testamento, sin duda que uno del que ya hemos hablado antes es la historia de los 12 apóstoles, debido a que apenas si se mencionan sus nombres y lugar de origen, se habla muy poco de la interacción con su maestro y menos se sabe todavía de lo que fue de sus vidas después de que comenzaron a difundir la palabra. Bien sabemos que existe un texto conocido como los Hechos de los Apóstoles, donde se cuentan las vivencias de algunos de ellos. Lamentablemente, dicho libro llega a su fin de manera muy distinta de cómo inicia, y en poco tiempo las vivencias de los apóstoles son sustituidas por la historia de Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Lo que se sabe del final de los 12 apóstoles es poco o nada, debido a que solo hay información aceptada por la Iglesia sobre el desenlace de la historia de 2 de ellos. De los demás, solo tenemos historias que han sido contadas mediante la tradición y que disponen de distintas versiones. Nos basaremos justamente en esas historias y una vez más mencionamos que la única finalidad del presente video es la de entretener, de modo que en esta ocasión Gayo Sócrates te presenta el fin de los 12 apóstoles. Judas Iscariote, lo asociado al final de este apóstol, es presentado en el Evangelio de Mateo, de manera que podemos decir que su final es aceptado por la Iglesia y los cánones de la Biblia, mas no por lo anterior nos queda claro lo que sucedió con él. Nos cuenta el Evangelio de Mateo lo siguiente: después de haber vendido a su maestro a cambio de un puñado de monedas de plata, Judas se enteró de que Jesús había sido sentenciado y sintió culpa, de manera que devolvió dichas monedas a los sacerdotes, diciendo que había entregado a un inocente, lo que ocasionó que los ministros le dijeran que tal cosa no les importaba. Judas lanzó las monedas en el templo y se marchó, acabando con su existencia mientras pendía de un árbol, mientras que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta una versión un poco distinta. Se habla de Judas en dicho texto, mencionando que simplemente cayó de cabeza y estalló desde dentro, lo que no deja claro la manera en la que la vida del Iscariote llegó a su fin. La única coincidencia es que en ambas versiones se indica que él mismo decidió acabar con su vida. Santiago el Mayor. Santiago, el hermano de Juan, es el segundo y último de los 12 apóstoles de cuyo final se habla en la Biblia, siendo precisos en el libro de los Hechos, en su capítulo 12. Se dice que por aquel entonces Herodes empezó a perseguir a los miembros de la naciente iglesia, de modo que capturó a Santiago e hizo que acabaran con él mediante la espada, lo que no deja muchos detalles sobre el suceso. Desde este momento, la tradición popular agrega varios datos, siendo uno de ellos que la vida de Santiago concluyó en el año 44. Después de Judas y Santiago, ya no se menciona el destino de ninguno de los apóstoles en la Biblia. De aquí en adelante, lo que contaremos es lo que se ha difundido mediante la tradición. Juan. De Juan sabemos que escribió su propio evangelio y varios textos, siendo uno de ellos el llamado Apocalipsis. Se dice que fue detenido y castigado, siendo colocado en una caldera con aceite hirviendo, sin sufrir el menor daño, lo que se consideró un milagro. Luego fue exiliado en la isla de Patmos y tiempo después viajó a Éfeso, y luego del año 98 durmió para no volver a despertar.
es decir, fue el único de los apóstoles cuya vida terminó por causas naturales. Felipe. Sabemos que Felipe fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Estuvo presente en las bodas de Caná y en la multiplicación de los panes. Después de que su maestro se separara de ellos, se dedicó a predicar el Evangelio, llegando hasta Egipto, donde sus ideas chocaron con las creencias locales, lo que ocasionó que Felipe fuese atado a una cruz y apedreado hasta acabar con él. Mateo. Mateo es uno de los 4 evangelistas y famoso porque antes de ser uno de los 12 apóstoles se dedicaba a cobrar impuestos, lo que era un trabajo muy mal visto por la gente. Después del ascenso de su maestro, se dedicó a difundir la palabra y viajó hasta Etiopía, donde cuestionó la moralidad de un monarca que había contraído matrimonio con su propia sobrina, la cual se había convertido al cristianismo gracias a las enseñanzas de Mateo, y concluyó que su matrimonio no era lo adecuado. Molesto, el monarca mandó a uno de sus soldados a que castigara a Mateo, hiriéndolo con una espada y acabando con él. El apóstol Tomás. De los textos aceptados por la Iglesia, sabemos que Tomás fue uno de los que siempre dudó de que su maestro había vuelto a la vida. Luego de haberlo comprobado, dedicó todo su esfuerzo a difundir la palabra. Llegó hasta lo que hoy se conoce como la India. Mientras se encontraba orando, fue herido por la espalda con una lanza y debido a su condición no logró sobrevivir. De Andrés sabemos que fue el hermano del apóstol Pedro y también fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Después de algún tiempo se dedicó a difundir la palabra, llegando hasta Grecia, y ahí fue aprendido y azotado. Después lo ataron a una cruz con forma de X sin usar clavos, esperando que eso prolongara su agonía. Se dedicó a predicar a los hombres que lo habían condenado y se mantuvo ahí durante varios días hasta que no pudo más. Simón el Celote. Sobre Simón suele contarse que era de origen cananeo y acompañó a su maestro durante los años de vida pública. Se le ha vinculado con un grupo de oposición al gobierno del César, los cuales eran conocidos como celotas o celotes. Se cuenta que viajó a Persia, donde convirtió y bautizó a muchos pobladores. Después llegó a una ciudad donde se le obligó a venerar a los dioses locales. Simón se negó, de manera que fue detenido y condenado. Lo ataron de piernas y brazos a un árbol y fue cortado con una gran cuchilla. Judas Tadeo. De Judas Tadeo se dice en el Nuevo Testamento que era familiar cercano de Jesús. Después de que su maestro les encargara difundir el Evangelio, Judas viajó hasta Armenia, donde sus palabras no fueron toleradas y se convirtió en un hombre buscado. Lo detuvieron, fue apedreado y finalmente acabaron con él usando una espada. Bartolomé. Bartolomé decidió emprender un ministerio, dando a conocer la palabra, la vida y la obra de su maestro. Muy pronto dejó las ciudades conocidas y llegó hasta Asia Menor, de cuya existencia apenas si tenía idea. Las autoridades no aceptaron su mensaje y lo detuvieron, atándolo y desollándolo hasta que acabaron con él. Sobre el instrumento que usaron para esto no queda claro si fue un objeto afilado o mediante los azotes de un látigo. Santiago el Menor. De Santiago el Menor se dice que también era familiar de Jesús, de manera que se comprometió en gran medida con difundir el mensaje de su pariente y maestro. Difundió la palabra por algún tiempo
Y una ocasión, mientras se encontraba en lo alto del templo, varios hombres lo golpearon, obligándolo a que negara su fe. Santiago no accedió y lo sujetaron para lanzarlo desde una altura mayor a los 20 metros. Bajaron y asombrados contemplaron que seguía vivo. Sin más, uno de esos hombres sujetó un mazo y puso fin a su existencia. Matías, después de que Judas Iscariote dejó de formar parte del grupo de los apóstoles, se nombró a un sucesor llamado Matías, y a pesar de que no convivió con el Nazareno, mostró un gran compromiso con la difusión del mensaje. Durante uno de sus viajes fue emboscado, apedreado y finalmente golpeado con una espada. El apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso y durante algún tiempo se dedicó a perseguir a los primeros creyentes del mensaje de Jesús. Luego se convirtió a esas ideas y fue uno de los mayores difusores de la palabra. Los hombres del César lo sometieron, lo maltrataron y en una plaza pública decidieron acabar con él usando una espada. Del apóstol Pedro sabemos que es uno de los más destacados en el Nuevo Testamento, sobre todo porque fue uno de los primeros discípulos, debido a la cercanía con su maestro y también porque lo negó cuando había sido detenido. Sobre Pedro solo podemos decir que fue aprendido y escapó de una forma que muchos juzgan milagrosa. Después de largos años de difundir el mensaje, las autoridades del César lo detuvieron y lo sentenciaron a la cruz. Dijo que no era digno de padecer el mismo castigo que su maestro, de manera que fue crucificado de cabeza, y los testigos escucharon la forma en la que lo seguía bendiciendo, a pesar de que su vida estaba extinguiéndose. Fue así como la tradición nos cuenta el final de los 12 apóstoles, lo mismo que existen distintas versiones, aunque las mencionadas son las más conocidas. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.